Muchachos, continuando con la parte de trigonometría, anteriormente trabajamos con teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Es importante que sepa que la sumatoria de los ángulos en todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, recuerden que en el triángulo les hablamos del vértice de A, el vértice de B y el vértice C. La sumatoria de este ángulo con este ángulo y este ángulo va a ser igual a 180. Muchas veces en el triángulo rectángulo, lógicamente, conocemos el valor de este ángulo. En este caso, para este triángulo es el vértice de C. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo un lado y un ángulo, puedo hallar los otros dos lados. Es decir, si yo tengo el lado A y el ángulo, puedo hallar los otros dos lados. O si tengo dos lados, puedo hallar un ángulo y así sucesivamente. Pero debo usar solamente los ángulos para este triángulo A y B, nunca el de 90 grados, ¿ok? Entonces la sumatoria de los tres ángulos va a ser igual a 180, es decir, que para este triángulo este mide 90 y el valor de los otros 90 está repartido entre, lógicamente nunca son valores iguales y muchas veces hay que averiguar. Fíjese que es la trigonometría. Es la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos, denominadas funciones trigonométricas. Entonces, de allí van a salir o van a nacer las que conocemos como razones trigonométricas. ¿De dónde van a salir? De este triángulo, para este caso. Entonces tenemos el seno del ángulo. ¿Quién es el seno del ángulo? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, según este ángulo que está aquí, este señor es cateto opuesto porque está frente a este ángulo. Esta es la hipotenusa. Una es el lado más largo y segundo es el que está frente al ángulo recto, ¿verdad? Y esta viene siendo el cateto adyacente a este que está adyacente, ¿verdad? Muy cerca de él. Entonces, la función seno me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo abreviamos con CO sobre H. Tenemos la función coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos la tangente del ángulo, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y sus inversas, ¿verdad? Tenemos la inversa de la secante, la cosecante, perdón, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y tenemos la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿En qué momento vamos a utilizar las funciones trigonométricas? ¿Cuál es el uso que se le da? Dice, en un triángulo rectángulo debe cumplir las siguientes condiciones: tener un lado y el valor de un ángulo que no sea rectángulo, lo que les decía anteriormente. Yo voy a utilizar los ángulos, solamente los ángulos, los otros ángulos. No voy a incluir allí el de 90 grados porque si no, no se va a cumplir la condición. Para hallar el valor de los otros, lógicamente tener dos lados para así hallar el valor de los ángulos, excluyendo nuevamente el de 90 grados, ¿verdad? Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Fíjense que tengo el siguiente triángulo, ¿verdad? Me dan este ángulo que mide 30 grados, que es el ángulo, la abertura que hay entre este lado y este lado. Esta abertura mide 30 grados y se dan cuenta que me está marcando el ángulo de 90 grados. Ok, según el triángulo me están dando, me dice que el cateto opuesto es este. ¿Por qué es opuesto? Porque está frente a este ángulo. La hipotenusa es más larga del triángulo y de paso está frente al ángulo recto, y el cateto adyacente es el que está adyacente al ángulo. Entonces en este caso aquí me están pidiendo que haya el cateto adyacente. Vamos a sacar los datos y en los datos tengo que el ángulo vale 30 grados. Fíjense que el ángulo del vértice A conocido como alfa, es decir, este ángulo que está aquí lo podemos llamar usando cualquier letra griega: alfa, beta, gamma, tita, cualquiera de ellos. Tenemos también que el cateto opuesto es de 40 metros, aquí está 40. Se me pasó colocar la M, pero la unidad que estamos utilizando. Y lo conocemos como cateto opuesto, repito, frente al ángulo, este es el ángulo alfa de 30 grados. ¿Qué me piden allá? En el caso A, el cateto adyacente, y en el caso B, la hipotenusa. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Bueno, fíjense que para resolver A,
lo primero que verifico es qué es lo que tengo. Dentro de los datos analizo que me están pidiendo cateto adyacente, ¿cierto? Y tengo como dato cateto opuesto. Entonces, la única función de las que les acabo de mostrar que tiene cateto opuesto y cateto adyacente es la función tangente. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo debo despejar cateto adyacente, es decir, cateto adyacente toma el lugar de tangente del ángulo, y tangente del ángulo toma el lugar de cateto adyacente, quedando despejada de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, posteriormente haríamos que la sustitución de los valores en la ecuación. Cuando sustituimos, verificamos que el cateto opuesto es de 40 metros, el dato que me están dando, y la tangente del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? 30, en este caso 30 grados. Lo primero que debo resolver es la tangente de 30 grados. Entonces, a continuación, nos damos cuenta que me están dando los 40 metros, y la tangente de 30 siempre, yo doy la recomendación de que cuando utilizo los tangentes, o los ángulos, perdón, el cálculo del ángulo, siempre es bueno utilizar 4 valores después de la coma para hacer más específico. Entonces, tengo la tangente de 30 grados, que es igual a 0,5773, y luego efectúo la división de ellos dos, para que me dé como resultado el valor del cateto adyacente. Es decir, que de esta manera yo soluciono el fin en el cateto adyacente, que es 69,28 metros. Esa es la longitud de este cateto, ¿cierto? Entonces, para la parte B, evaluamos que tengo la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, la única función trigonométrica que tiene las dos, el cateto opuesto y la hipotenusa, es la función seno. Entonces, como me piden hipotenusa, el despeje queda parecido al anterior, salvo que la hipotenusa toma el lugar del seno del ángulo y el seno del ángulo toma el lugar de la hipotenusa, quedando de la siguiente manera. Entonces, bueno, hacemos la sustitución de los valores, ¿cierto? Y tenemos que la hipotenusa es igual, el cateto opuesto es igual a 40 metros y el seno del ángulo de 30 grados. Primero, como la parte anterior, resolvemos el ángulo de 30 y me da 0,5. En este caso no puedo utilizar 4 valores porque es más específico, me dice que es 0,5. Por último, hago la división, ¿verdad? Y me da 80 metros, es decir, que ese es el valor de la hipotenusa. Ahora analicemos. Le decía yo ahora cuando comenzamos a trabajar con el video anterior, en Pitágoras, que la hipotenusa es el lado más largo, y analicen. El cateto opuesto mide 40 metros, el cateto adyacente 69,28 y la hipotenusa mide 80 metros. Tenemos el segundo ejemplo aquí. Para este caso tengo solamente un ángulo y un lado, que es la hipotenusa. Debo buscar aquí al cateto opuesto y al cateto adyacente. Sacando los datos tenemos que hipotenusa de 82 metros, el ángulo es de 52 grados, esto no es una escaleta que se como alta. Yo voy a hallar en A el cateto opuesto, que es lo que voy a tener cateto opuesto, voy a buscar cateto opuesto y tengo como dato hipotenusa. Y en B el cateto adyacente, es decir, tengo como dato el cateto adyacente que voy a buscar y el valor de la hipotenusa. Procedemos de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Que yo automáticamente sé que es la función seno, porque es la única donde tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa, ¿verdad? Entonces me están pidiendo cateto opuesto, es decir, que la hipotenusa que divide pasa para acá, multiplicando, y me quedaría de esta manera la ecuación. Sustituyendo los valores, me quedaría la hipotenusa es igual a 82 metros por el seno del ángulo de 52 grados. Hago la acotación que para este despeje hay personas que lo hacen y muchas veces queda primero el seno del ángulo y del otro lado queda la hipotenusa. Es indiferente porque esto que ocurre aquí es una multiplicación, y recuerden que en una multiplicación el orden de los factores no alterará el resultado. ¿Okay? Entonces, continuando con el ejercicio, escribo de una vez el 82 metros, pero debo resolver el seno de 52 grados, que como le dije anteriormente, tomo 4 valores después de la coma y me da 0,7880. Y efectúo la multiplicación para obtener el valor del cateto opuesto, que es 64,61 metros. Es decir, este lado mide 74,61 metros. Vamos a la parte B. En la parte B nos damos cuenta que me está pidiendo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, por ende voy a utilizar la función coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuevamente, sobre la hipotenusa y paso a multiplicarlo con coseno.
y queda de esta manera la hipotenusa por el coseno del ángulo. Bueno, posteriormente, ¿qué hacemos? Sustituimos los valores, ¿verdad? Y como hicimos anteriormente, el coseno de 52 grados lo resolvemos primero. Tenemos cuatro valores que es 0,6156. Multiplico esos dos valores y me da el valor del cateto adyacente, es decir, este lado de aquí mide 50,48 metros. Pero entonces también se da el caso de este ejemplo que les quiero plantear, en el caso en que tengo dos lados y me están pidiendo que halle los ángulos. Es muy sencillo, pero prestemos atención cómo se realiza. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que usar los datos. Yo puedo utilizar los datos de beta utilizando el ángulo de beta o utilizando el ángulo de alfa. Pero entonces yo voy a utilizar esto calculando con el ángulo de alfa. ¿Por qué? Porque según el ángulo de alfa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Si lo hiciera con el ángulo de beta, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Pero entonces, ¿qué pasa? Me interesa este porque tengo, me gusta más utilizar este. Puedo utilizar cualquiera. De verdad, con cualquiera de los dos que lo utilice, mi resultado va a ser el mismo. Salvo que cuando yo utilice seno aquí, el resultado va a ser coseno, cuando utilice coseno aquí, el resultado va a ser seno para mí. Pero esto es solamente, recuerden que esto es un pequeño repaso de lo que ustedes llaman. Entonces, bueno, tenemos que la hipotenusa mide 23 centímetros, el cateto adyacente es de 12 centímetros, que es este que está aquí. Entonces me están pidiendo que calcule el ángulo de alfa y el ángulo de beta. ¿Cómo procedo? De la siguiente manera. Voy a hacer énfasis en la función coseno porque tengo como datos la hipotenusa y el cateto adyacente, es decir, que tengo todos los valores aquí. ¿Qué debo hacer? Despejar el ángulo. Cuando nosotros despejamos ángulos, recuerden que así como hacemos en suma y resta, multiplicación y división, los que están sumando pasan al otro lado restando, el que está restando pasa al otro lado sumando y así sucesivamente. En este caso, pasamos el ángulo inverso hacia el otro lado, quedándome de esta manera en la ecuación. Entonces, me quedo inversa. Sustituyendo los valores en la ecuación, como ya conocemos, me quedo de la siguiente manera. El cateto adyacente, que son 12 centímetros, y la hipotenusa, que son 23. Efectúo la división, 0,52, y calculo coseno inverso de esto. ¿Cómo hago? En la calculadora digo chicos, y presiono 0,52, y tengo el valor del ángulo que es 58,76 grados, ¿cierto? Ya yo sé cuánto mide este ángulo, entonces fíjense, yo debo hacerlo por descarte o por definición. ¿Por qué? Vamos a plantear una parte B. Recordamos que me dicen que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo de C igual a 180 grados. Es decir, que si ya yo tengo el ángulo de A que mide 90 grados y el ángulo de B que mide 58,76, la suma de estos dos ángulos restados en 180 me da el ángulo de beta. Entonces es lo que yo hago. Ya yo tengo que A mide ¿cuánto? 90 grados. B mide ¿cuánto? 58,76, que lo acabo de calcular. Yo lo llamo B, pero sí de verdad es el ángulo alfa. Menos los 180 grados que están aquí. Entonces B que está aquí, pasó restando para acá. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo 90 más 58,66 menos 180 me da el valor del ángulo de beta, que es 31,34. Y allí lo reflejamos. El ángulo de beta es 31,34 grados.